Vamos a seguir con este tema que se conversaba con Álvaro Perrone, del cual hablaba también el presidente de la República, Yamandu Orsi, con Raúl Ponce de León. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Si hablamos de lo que ha pasado en el Parlamento y cómo le ha ido el gobierno tuvo, el oficialismo, dos revolcones, podríamos llamarlo así. El primero fue cuando pretendió ampliar el número de alcaldías, ¿te acordás? Sí. Antes de la elección municipal y departamental. Eso no funcionó, no tuvo mayoría, marchó. El otro traspié importante fue el de la caja profesional. Envió un proyecto que se lo vapulearon desde la oposición en una actitud muy intransigente, porque lo que ahora argumentaban era lo que había argumentado antes el Frente Amplio, y el Frente Amplio lo que había argumentado antes lo argumentaba hoy. Inentendible. Marchó la caja en primera instancia en diputados, el proyecto del Ejecutivo. El presidente Orsi, planteó otras líneas de acción a nivel del Senado. El Frente tiene mayoría, pero tiene que lograr el acuerdo final de los diputados, si no, la cosa se complica. El lunes 30 se van a juntar en una sesión exclusiva para tratar este caso, y los últimos contactos dan más cercanía de la oposición. Hoy me decía un diputado de la oposición: nos tienen que dar una posibilidad para que aceptemos el voto del Senado. No podemos quedar demasiado distanciados de lo que marcamos la vez pasada y lo de ahora. Pero bueno, el otro partido clave fue el de la rendición de cuentas, un partido fundamental para el gobierno, porque el gobierno parte de la base de que los números que recibieron no eran lo que ellos esperaban o les habían anunciado, ¿no? Fuiste de los primeros en adelantar que no entendías el tono del mensaje del gobierno por este asunto de la rendición de cuentas. Claro, porque además lo lanzaba en un momento donde se le había mezclado el tema con la caja profesional, se superponían, y era obvio que la oposición, además, en la previa a la interna del Partido Nacional y ciertas disputas en el liderazgo del Partido Colorado, se ponen más opositores que lo que el sentido común marcaría. Bueno, y fue ese pedido de aumentar los créditos presupuestales para pagar la deuda del ferrocarril del gobierno anterior, para pagar el desfasaje en ACE y otro tema que tiene que ver con la salud de más de 60 millones, y el centro era el aumento del tope endeudamiento, llevarlo a 4.450 millones de dólares. Y eso se explicó en profundidad. Yo leí las actas y el equipo económico explicó al detalle lo que significaba esa cifra y por qué se llegaba a esa cifra, que tenía que ver con digamos, la diferencia entre lo estimado y lo que realmente se encontraron de facturas, de cosas impagas que tenían que encarar este mismo año. En la comisión no hubo forma, el equipo económico no logró convencer a la oposición, a pesar de que por mayoría creo que se aprobó en la comisión la rendición, pero no en el plenario. Sí, ¿no? La oposición siempre tuvo la posición de votar la rendición en general. En general, porque era que es abrir la puerta a la discusión. Y porque era el mensaje de la rendición del gobierno de la calle Pou, básicamente. Además, O sea, no votarlo sería hacer como insatisfactorio el último año de gestión del gobierno de la calle Pou. El punto estaba en ese asunto central de los artículos que marcaban el aumento del tope de endeudamiento. el equipo económico decía: hay balance, facturas, obligaciones impagas que nos van a agravar el déficit fiscal si no nos dan estos recursos y nos permiten tener más margen para endeudarse. Y empezó una larga sesión en diputados el martes a media mañana, y se estiró, y la fundamentación de la oposición era siempre en el sentido de que no le iban a dar los votos para esos artículos tan polémicos. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y, por otra argumentación, Identidad Soberana, ya habían dicho que no iban a marcar, no iban a apoyar este proyecto. Allí ya había 49 votos seguros en contra, ya superaban al Frente Amplio. La única alternativa al Frente Amplio le quedaba en Cabildo Abierto. Y pasada la medianoche, sobre la 1 de la mañana del miércoles, no sorpresivamente, pero ahí No, había muchos que no sabían, ¿eh? No, la mayoría no lo sabía, ¿eh? Se podía. Hoy hablé con un diputado de la oposición y me decía: en la noche ya se percibía que Cabildo iba a acompañar, porque no mostraba las cartas. Y cuando hay tanto misterio, porque si fuera a estar a favor de la posición de la lo oposición, hubiera dicho dicho de primera. Y entonces, bueno, cuando el diputado Perrone dijo que iba a acompañar, y el otro voto, que no era la titular, sino que era un suplente, iban a acompañar los votos, bueno, ahí hubo cierta sorpresa, algunos no, los menos no, porque ya tenían algún dato de que eso iba a ir así, y se aprobó la rendición de cuentas, lo cual yo definía un gol en la hora, porque no estaba muy claro que el gobierno pudiera lograr. Incluso yo hablé con algún jerarca del equipo económico y me decía: si esto no se aprueba,
tenemos que empezar a hablar de ajuste fiscal. Digo que aumento de impuestos no, pero tendríamos que reunirnos con los dirigentes del Frente Amplio y decir, señores, con esta restricción presupuestal hay una cantidad de programas que no vamos a poder desarrollar. Eso hay que sacárselo con peine fino. Pero cuando Perrone anunció que acompañaba, esos 2 votos estaban, la mayoría se invertía, ¿no? Pasaba de 50 a 49 quedó, claro. Y así se aprobó, ¿no? Fue la votación. Sí, 50 a 49. Con un quórum perfecto. Yo lo miraba la votación que fue electrónica, 99 diputados en todos los artículos. Es que no le sobra ¿no? Nada. Nada, nadie se puede arriesgar a faltar. ¿Qué pasó en la primera votación de las alcaldías? Allí falló alguno. Alivio y desazón, yo te diría que en partes iguales en diputados, porque es tan equilibrada la fuerza entre oposición y gobierno, y para mí, y para el propio gobierno, lo decía el propio presidente Orsi, una etapa crucial para encarar con calma y con cierta tranquilidad la elaboración y el armado del presupuesto quinquenal. Bueno, ahora ¿no? vamos a hablar sobre eso, pero hoy el Observador publica que hubo una reunión. Sí, señor. Alejandro Sánchez. Hace algunas semanas, no fue con Álvaro Perrone, de la que se dice en ámbitos políticos también habría participado Manini. Manini, o no por lo sé menos, si no sé si en la reunión, reunieron. pero sí que hubo conversaciones con Manini sobre la actitud que iba a tener Cabildo Abierto en esta sesión. Y a Cabildo y al propio Perrone lo criticaron mucho y le hablaron de negociaciones secretas. Dijo, ¿secreta de qué? Yo crucé la Plaza Independencia en plena luz del día. Llegué a la puerta del edificio de la Torre Ejecutiva, saludé a los periodistas, entregué la cédula. Más público que eso, imposible. Así que de secreto nada. Así que bueno, pero ahí quedó la duda de que Cabildo en algunos momentos, la caja profesional votó unida toda la oposición, ahora se abrió. ¿Qué va a pasar en el futuro? La caja profesional, Cabildo ya había votado en el pasado periodo de gobierno en contra, y por eso de última no salió, porque si hubiera dado los votos Cabildo salía también en el pasado periodo de gobierno. Pero me parece que respiraron, ¿no?, en el Poder Ejecutivo, en el Frente Amplio, la aprobación de esta rendición de cuentas con la base del endeudamiento que les permite proyectar un presupuesto un poquito más amplio del que acá hay quedaba, ¿no? 2 cosas importantes. La lección y hasta la señal, se puede tomar de las 2 maneras, que da Cabildo Abierto. Lección, digo, para la coalición, para la oposición, o sea, no dar por descontado. Cabildo dice, ¿coalición qué coalición? Si lo único fue, bueno. fue el ex senador... No, pero a nadie se le ocurrió preguntarle a Perrone... No, le preguntaron, pero no mostró las cartas. No, dice, pero digo, a nadie... Previo a... Porque capaz que la actitud de los diputados coalicionistas, si saben que no tiene efecto esto de plantearse contra, puede ser otra. Digo, en el presupuesto, ahí venía el otro mensaje que se viene. Los votos de la coalición, de esas... Esto va a ser caso a caso. Ah, sí, caso a caso. Y la potencia que tienen esos 2 diputados, en el caso de Cabildo Abierto, en el caso de Salle, con el que parece ser más disco, lo más difícil de acordar. Pero bueno, lo que Salle quiera acordar seguramente va a tocar por estar en contra de todo como lo ha estado hasta ahora. Pero algún dirigente de Cabildo decía, ¿qué me hablan de coalición? Si la coalición republicana solo existió a nivel departamental en Montevideo, Canelones y Salto, por decisión del Partido Nacional. Así que ahora no estamos en coalición. Tuvimos el gobierno anterior, sí, un gobierno en coalición, pero no ahora. Lo que sí digo es que esta política de marcarle la cancha al gobierno, hasta dónde te dejo y que necesitas los votos nuestros. Yo en algún momento espero, lo dijo O'Donnell, pero de verdad a mí me ha llegado espero que los legisladores se den cuenta la importancia que tienen las señales para los inversores, para las tasas de interés. Acá se juega la suerte del país. Después no nos escandalicemos si pasan cosas, ¿no? O sea, esto que no es gratis. El que pone la plata está mirando lo que pasa a nivel parlamentario, si le votás el presupuesto, si no se lo votás, cómo lo condicionás, de qué manera. Digo, no hay que tirar tanto la pelota. Hay cosas para hacer oposición. Un relato hoy en búsqueda de quien está nominado para ser el embajador de los Estados Unidos en Uruguay. Que es un italiano, nacido italiano, que vivió algunos años en Uruguay. Luigi... y él decía que muchas veces lo han encarado los inversores. Estudié en la UTU acá. Ahí está, sí. Y le preguntan todos esos aspectos de Uruguay, ¿no?, en lo que tiene que ver, y el encargado de deuda del ministerio, Hernán Camil, también lo explicó al detalle en el Parlamento, de todas las cosas que cuando uno va a dirigir una emisión de deuda, las preguntas son al milímetro y saben lo que preguntan y saben lo que miran. Y esas señales son fundamentales, ¿no?
Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y enseguida estamos de vuelta.